La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Jueves 16 de agosto del 2018. Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Hoy estoy supliéndolo, él viene en camino y tenemos una tarde lluviosa, viene también un fin de semana lluvioso, preparen sus paraguas, hay vientos también. Entonces, bueno, a disfrutar este clima y a pasar un rico fin de semana en casa. Bueno, tenemos un tema escabroso, encontramos algunas notas de prensa y voy a leer una declaración que fue dicha en Radio Fórmula por la nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, que por cierto fue exministra de la Suprema Corte de Justicia, quien aseguró: hay que promover este derecho humano a una muerte digna. Anunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promoverá la legislación del aborto y de la muerte digna en todo el país. Esto, evidentemente, generó muchísimo ruido y polémica entre muchos gremios, en la cuestión religiosa, en áreas educativas, psicología, clínica, las personas, el público en general, y se hizo un gran debate. Es por eso que el tema del día de hoy va a ser muerte asistida, eutanasia, suicidio asistido. Vamos a entender y vamos, como siempre, a tener las bases científicas de estos temas para que podamos entonces emitir un juicio de verdad con sustento. Por eso es que traigo aquí un montón de notas, de pronto me verán analizando la computadora, los que nos están viendo en vivo, por el radio irán escuchando las notas y pies de donde sacamos la información. Por ejemplo, The Brussels Times, el Comité Federal de Control y Evaluación para la Eutanasia Legal en Bélgica, afirma que el número de los pacientes que solicitan la eutanasia, este país es uno de los que tiene permitido la eutanasia, en los últimos 4 años aumentó de 232 personas a 444. Estamos hablando de que son más de 200 personas, casi el doble, las que han pedido este beneficio. La enfermedad que más causa esta petición, pues son estos cánceres de etapa terminal que invaden diversos órganos, que traen consigo mucho dolor. En la mayoría de los casos reportados, se trata de pacientes entre 60 y 70 años que sufren no solo una enfermedad, o sí la misma como sería el cáncer, pero en diferentes órganos. Es decir, que se ven afectados por varias enfermedades y tienen ya una vida insoportable. Y es ahí donde ellos piden de manera voluntaria, completamente conscientes, este derecho. 2 de cada 10 pacientes con cáncer, nos indican en Bruselas, pedirían su derecho a la eutanasia o al suicidio asistido por un médico. Sin embargo, hay un tema polémico y es que entre estos 2 de cada 10, algunos pueden ser niños. Niños en etapa terminal, en etapas donde están sufriendo terriblemente y donde piden ese derecho. Dejémoslo en la mesa, no digamos ni bien ni mal. Es importante aclarar, en esta primera nota que mencionamos de Radio Fórmula, donde Olga Sánchez Cordero nos indica, no está hablando de legalizar la eutanasia, sino de ampliar en todo el país la ya existente ley de voluntad anticipada, que ya está vigente hasta el día de hoy en 11 entidades federativas. Lo que ellos están promoviendo es que se haga en todas las entidades federativas. Esta ley de voluntad anticipada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 7 de enero del 2008. Entonces, aclaremos que no se está haciendo una propuesta nueva, sino que es algo que ya está en la ley como derecho
pero se va a ampliar a todas las entidades federativas. Como datos importantes, tenemos que la Organización Mundial de la Salud, y esto es importante aclarar, hay que definir y diferenciar los términos, porque si los generalizamos, entonces cometemos algunos errores o podemos tomar decisiones sin la información necesaria. Y se los platico porque yo al leer este tema que me mandó el doctor Paulino y hacer la investigación que corresponde adicional, pues me di cuenta que tenía poca información al respecto. Y pese a que mis padres son ya adultos mayores y que yo creo que ellos tendrían ese derecho si yo los veo sufrir, pues no tenía la información, ¿no? Y también entras en cuestiones morales y cuestiones religiosas bien complicadas. Entonces vamos a tratar de redefinir o de definir, evidentemente con fundamento, los diferentes términos de estas palabras. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define a la eutanasia como la acción del médico de provocar deliberadamente la muerte del paciente. La eutanasia puede dividirse en activa y en pasiva, voluntaria e involuntaria. Contrario a esto, encontrarás la voluntad de retrasar la muerte por todos los medios posibles, aunque no haya esperanza de curación. Son términos bien distintos. Lo que se está promoviendo en la nota no es esto. Sin embargo, vamos ahora al término muerte asistida. La muerte asistida. El médico provee al paciente de la información y medicación necesaria para que el mismo paciente se quite la vida. El paciente debe tomar la medicación por sí mismo. Esto también es contemplado como un suicidio asistido. El medicamento se le da y es el paciente quien hace uso de él, evidentemente con la salvaguarda médica. Incluso encontramos una nota del Vaticano que indica que los países que tienen estos procedimientos como legales permitan que si el paciente así lo requiere, se haga la asistencia religiosa necesaria para el cumplimiento de este procedimiento. Entonces, bueno, es un tema bien complejo, pero es el paciente el que toma esa decisión. En la eutanasia indirecta y directa tenemos, la eutanasia es un término que proviene del griego eu, que significa bien o fácil, y thanos, que es muerte. En la eutanasia es el mismo médico quien administra los medicamentos o los detiene para que el paciente muera. Eso es eutanasia. Entonces, hay una diferencia significativa entre muerte asistida y eutanasia. Y esto es, en uno lo hace el paciente y en otra lo hace el médico. Cuando es una eutanasia directa, consiste en la administración de un medicamento, la detención de los aparatos que mantienen con vida al paciente. Esto lo va a hacer el médico. En la indirecta, consiste en dar paliativos para el dolor, anestesias, hasta que el paciente fallezca. Esta puede ser a través de sedación, de cuidados paliativos o de limitación del esfuerzo terapéutico. Son algunas de las formas en las que se podría hacer de manera indirecta con los pacientes. Es muy importante aclarar que la ley de voluntad anticipada nos permite decidir el no recibir más tratamiento o medios para prolongar la vida, ¿ok? Eso se trata la ley que quieren ampliar en todas las entidades federativas. No es eutanasia, ni pasiva ni activa. Decidir de manera libre y autónoma no someterse a medios de tratamiento para prolongar la vida, sabiendo que es inútil. Es poner límites al esfuerzo terapéutico, pero no es en lo absoluto eutanasia. Entonces, lo que se promueve y lo que esta ley desde hace muchos años nos da es el derecho a decidir: no quiero más tratamientos, no quiero más aparatos, no quiero más ayuda, y sin que nadie intervenga desde afuera en esta decisión, pues se tenga que respetar. No podemos obligar a nuestros pacientes
a tomar medidas de salud que en ello a lo mejor se vaya o implique dolor, implique pena, implique sufrimiento, invalidez y un montón de cosas por aferrarnos a que estén con nosotros, ¿no? Hay una parte del duelo, del dolor, del apego, que pone todas estas decisiones en un peso, en una balanza terrible. Sin embargo, es maravilloso que el paciente pueda decidir cuando esté en una etapa terminal si quiere o no continuar con esto. Evidentemente, debe haber análisis de carácter psicológico y psiquiátrico que permitan definir que el paciente no esté en un proceso depresivo, pero ese será un tema que abarcaremos en su momento con el doctor Paulino, sobre todo porque no vaya a ser una decisión tomada con base en un proceso de depresión. Sin embargo, si es una decisión tomada a conciencia, en nuestro país, en 11 entidades federativas, este derecho se tiene. Justo el día de hoy estuve, no mencionaré nombre de ningún hospital, pero estuve por ahí en la mañana y en el área de urgencias me tocó ver alrededor de 9 viejitos, muy viejitos, en una condición terrible, con llagas, sin movilidad física, algunos de ellos en una etapa terminal de diversas enfermedades. Y entre las pláticas que se oían era, ya me cansé, ya me quiero ir, ya no más, y les ponían el catéter y se los quitaban, y entraban los familiares a pedirles que siguieran luchando, y ellos decían, tengo 90 años o tengo 80 y tantos años, tuve 11 hijos, me decía un señor, ya me cansé. Difícil, sí, entra también esta polémica religiosa, pero bueno, son temas que nos toca ponerles sobre la mesa, les damos el andamiaje para que ustedes conozcan las bases científicas de todo esto y entonces puedan emitir un juicio de verdad con información más sólida y más contundente. Recientemente, igual, se ha empleado el término ortotancia, el cual consiste en todas las medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos a quienes se les pronostica la muerte a corto plazo. Esto lo sacamos de un documento que se llama La asistencia al final de la vida, de Gamarra, publicado en el 2011. Bueno, pues sí, mejorar la calidad de vida de los enfermos implica a lo mejor acompañarlos en estos procesos finales, pero no darles el derecho a decidir sobre su vida. Y bueno, como decía la nota de prensa inicial, pues también se toca el tema del aborto y por ahí se enfrascaban un par de debates donde decían si la madre puede decidir sobre el feto, entonces ¿por qué el adulto o por qué el enfermo no va a poder decidir sobre su propia vida si no es una vida ajena? Entonces, estos dos debates se pondrán sobre la mesa. Aquí no afirmamos ni negamos ninguno, solo damos la información necesaria. Estamos casi a punto de cerrar este bloque. Voy a terminar con una pequeña frase de un documento de Reis de Castro del 2016, Eutanasia y suicidio asistido en países occidentales. El término muerte asistida abarca tanto el concepto de eutanasia como el de suicidio asistido. Y a diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido es el paciente el que realiza la acción final. Regresamos. Hola, hola, ya estamos de regreso en el módulo 2. Estamos en Saludable Conciencia, el programa del doctor Paulino Sif. Mi nombre es Lucila Nader y estaré acompañándolos en estos bloques. Prepárense, sigue lloviendo, rayos, noche romántica, fin de semana romántico también. Estamos hablando de un tema debatiente que está en los diarios, que falta información sobre una declaración que se dio en diferentes periódicos,
principalmente nosotros lo obtuvimos de Radio Fórmula, la dio Olga Sánchez Cordero, exministro de la Suprema Corte y postulante a la Secretaría de Gobernación por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien indica y afirma que hay que promover el derecho humano a una muerte digna en todas las entidades federativas de nuestro país. Estábamos platicando en el bloque anterior la diferencia entre muerte asistida y eutanasia para tener bien claro de qué estamos hablando. Asimismo, afirmamos que la ley de voluntad anticipada ya está vigente hasta el día de hoy, pero solo está vigente en 11 entidades federativas. Publicado en la Gaceta Oficial desde el 7 de enero del 2008. No es algo nuevo, ya tenemos este derecho, que es la voluntad anticipada y que está vigente. Es nuestro derecho a decir, no quiero recibir más tratamiento médico, ya estoy en etapa terminal, ya no quiero más aparatos y tomo la decisión de no continuar con todos estos procedimientos. Ese derecho ya lo tenemos y es el que se está buscando que se haga a nivel nacional. Sin embargo, es importante entender la diferencia de muerte asistida y eutanasia. La muerte asistida, como ya lo comentamos, el médico simplemente da al paciente la información y los medicamentos necesarios, pero es él mismo el que se quita la vida. El paciente toma o suministra los medicamentos. En esto hay un acompañamiento médico y en algunos países incluso religioso. A diferencia de la eutanasia, que es, como ya dijimos, es un término griego, pero es ahí donde el médico es quien administra los medicamentos por autorización del paciente o de los familiares en caso de que el paciente ya no pueda tomar estas decisiones y suministra los medicamentos para que el paciente muera. Esto no es lo que se está poniendo sobre la mesa en México, no por ahora. Simplemente preservar y ampliar la red del derecho a no recibir mayores medicamentos o un tratamiento médico. Todo esto trae consigo un montón de debates donde oigo decir a la gente si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A veces creo que mucho depende de la postura. Por ejemplo, en México, la mayor parte de la población es católica. La Iglesia ha condenado radicalmente la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido. No conforme con influir en la actitud de sus fieles, haciendo hincapié en esto, interviene en políticas públicas de los países y promueve que se impidan estas prácticas. No solo en las personas católicas, sino para todos. Ellos opinan que esto no debe suceder. Un ejemplo de esto fue la contribución de dinero que hicieron para que se frenara la ley de morir con dignidad en Massachusetts, en Estados Unidos. Esto fue en el 2014. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo en este derecho. Entonces, no se queda solo en el gremio católico, sino para todas las demás redes tampoco consideran que esté permitido. Sin embargo, en mayo de este año, el Papa Francisco, pues hizo algo que a todos nos llamó la atención y pidió una delegación de médicos católicos que intervinieran activamente en las discusiones públicas sobre temas sensibles, como eran estos, defendiendo así la libertad que ellos poseían por ofrecer opiniones en aspectos como la interrupción del embarazo, el fin de la vida, estudios de genética, entre otros. Esta información la obtuvimos del Diario de Yucatán, como dije ya en mayo del 2018. El Papa Francisco viene a romper un poco con este esquema, donde mencionábamos en el 2014 en Massachusetts, ¿no? Hasta dinero hubo de por medio con tal de parar iniciativas. Y aquí el Papa Francisco dice, no digo sí, no digo no, pero vamos a estudiar cuál es la realidad de estas propuestas. Vamos a ver qué pasa con la interrupción del embarazo, vamos a ver bajo qué condiciones se va a dar lo del fin de la vida, vamos a ver quiénes están regulando la cuestión genética
de ese modo poder emitir un juicio pues con mucho mayor calidad y mucho más valor del individuo. Entonces, esto pues cambia un poco todos los esquemas, porque si el Papa y sus expertos deciden profundizar en el tema, pues podría valer mucho la pena escuchar qué tienen para decirnos y sobre todo que hicieran el acompañamiento moral de estos procesos. Ayudaría no solo a la persona que está en su proceso de muerte, sino a sus deudos, todos estos familiares, amigos y seres queridos que lo están acompañando de manera solidaria con esta decisión. En el ámbito científico, el diálogo propuesto en el trabajo, por ejemplo, de Rivera Acevedo del 2015, invita a los profesionales de la salud mental en los campos de consejería profesional, psicología, trabajo social, entre otros, a preguntarse en qué momento y bajo qué circunstancias una petición de muerte asistida debe ser considerada como racional y atendida de manera razonable. Deben involucrarse un montón de profesionales que avalen estas decisiones. No podemos caer en la corrupción, en la maldad y empezar a jugar con la vida de los seres humanos. Debe haber gente especializada, involucrada en el análisis de estos casos y sobre todo que sea el paciente de verdad quien pueda tomar esa decisión. Por su parte, Jameson en el 2000 y Rivera Acevedo en el 2015 advirtieron que el deseo de adelantar la muerte no suele responder a una única razón o motivo, sino también a factores físicos, pueden ser emocionales y sociales, relacionados entre sí, todo, que en el módulo 1 también lo compartimos, ¿no? Valdría la pena previo analizar que no hubiera un proceso de depresión o algún tipo de trastorno que no haya sido diagnosticado o que sí lo esté y que sea este el que esté incentivando la toma de esta decisión. Para ello requerimos y se requiere en todos los hospitales y centros de apoyo, pues un equipo sólido que ayude a que esta decisión y avale la decisión del paciente. Asimismo, se invita a considerar si existe congruencia entre las decisiones y los valores de las personas. Porque si hay una incongruencia ahí, entonces no se está tomando una decisión a conciencia. La muerte asistida está permitida en 4 países europeos: Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza. Incluso por ahí hay casos sonados que se han mudado o han pedido asilo a estos países para poder realizar y tomar este derecho en sus manos. Hay en 2 países de América del Norte, que es Canadá y Estados Unidos, y en este último, en los estados de Oregon, Washington, Montana y Vermont, y en un solo país de Latinoamérica, que es Colombia. Esta información la obtuvimos de un artículo publicado por Castro en el 2016. Pues así las cosas, así la iglesia poniéndose igual que nosotros a investigar. Seamos muy puntuales en que las notas que se dan o que leemos estén bien informados, no hablemos o justifiquemos sin tener la información, como este programa que tanto admiro y escucho, siempre está fomentando y estamos fomentando que se haga con ciencia. Por un lado, se busque la información fidedigna y por el otro, nosotros asumamos y compremos nuestra propia verdad. Por ahí alguna vez decían, es una cuestión de percepciones. Me platicaba una amiga, su padre estaba muy grave, estaba a punto de entrar a cirugía, ella pues estaba verdaderamente consternada y le dijo, papá, por favor, sal bien de ahí. Y entonces el papá, con su propio miedo a la cirugía, le dijo, solo te voy a decir una cosa, amor mío. Como quiero que tú me veas, como te gustaría ver a tu hijo el día que tú estés en esta situación.
a mí me gustaría que le enseñes que vas a estar bien. Hijo, de esa manera me vas a dejar que yo como padre esté en la cirugía enfocado en lo mío. Y me parece un ejemplo, espero haber sido clara, muy interesante de la perspectiva. Uno como hijo a lo mejor se ve un poco obligado o moralmente obligado a, no, por favor, aferrarnos a la vida, aferrarnos a tenerlo, aferrarnos a que estén aquí, porque los amamos, pero no necesariamente el amor va acompañado de su dolor, de su pena, de su desgaste. El amor también implica el respeto a la decisión. Y con esto no estoy afirmando nada. Yo no podría ni siquiera emitir un juicio porque no lo tengo, pero en el momento en que uno se pone del otro lado y piensa, ¿cómo me gustaría que mi hijo viera esta situación o viviera este proceso? Y entonces la perspectiva cambia. Yo que soy mamá, no me gustaría verlo en un duelo devastado, me gustaría verlo peleando por la vida, verlo feliz, pero no obsesionado conmigo. Me gustaría tener un diálogo abierto y que me permitiera tomar esas decisiones de vida a mí, sin que él cargara con ningún problema moral al respecto. Pero bueno, esta es una perspectiva que alguna vez tuve con una amiga y que la tengo yo. Tema interesante, hay muchas más religiones involucradas, hay muchos terapeutas y especialistas en el tema. Vamos ahora a nuestro siguiente bloque, vamos a hablar y vamos a retomar el duelo infantil, que es también parte de estos temas. Es un gusto acompañarlos, es un gusto estar aquí con ustedes. Que tengan una muy linda tarde y volvemos. Hola, ya estamos de regreso en el módulo 3 de Saludable Conciencia con el doctor Paulino Sib, que no ha llegado el día de hoy, pero aquí estoy yo para acompañarlos. Le agradezco como siempre el que me permite estar aquí con ustedes un ratito y poder platicar y poder compartirles toda esta información científica para generar conciencia en todos nosotros. En cada programa aprendo muchísimo y eso lo agradezco al doctor Paulino y a todo su maravilloso equipo. Ahora el tema de este módulo 3, porque así lo pidieron, porque es un tema que hemos estado hablando recurrentemente, voy a irme más con las técnicas de duelo infantil. Nada más para cerrar el bloque anterior, quiero dejar asentado que toda decisión tomada con amor bien vale la pena. Hagamos una reflexión y que sea para bien de todos. Vamos a retomar entonces el tema de duelo infantil. Entendamos que duelo no es nada más que alguien murió. Duelo es alguien, por ejemplo, que se cambió de residencia y perdió casa o perdió empleo o murió su mascota o perdió un objeto de valor, un anillo de compromiso, un regalo. Cualquier pérdida de algo que verdaderamente amábamos o queríamos conlleva un proceso de duelo, evidentemente a diferente escala. Habíamos hablado recientemente con respecto a la importancia, por ejemplo, en un juicio, cuando se está haciendo una entrevista a un menor, pero el menor está inmerso en un proceso de duelo. El menor perdió su casa, se salió, se separaron sus papás, quién sabe dónde quedó su mascota, en la mudanza seguramente se quedaron un montón de cosas, ya no está en su círculo social, sus rutinas se vieron afectadas, y entonces entra un interrogatorio donde evidentemente no va a hablar con objetividad, porque él está en un proceso de duelo que lo trae lleno, dependiendo la etapa en la que esté, pero normalmente de ira, de confusión, de molestia, sin tener claro hacia dónde. Entonces, en este tercer bloque voy a tratar de englobar cómo ayudar a estos niños en este proceso. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Cruz en su investigación, el duelo infantil
y Padres en Proceso de Divorcio de 1989, dependiendo de las características de cada uno de los individuos, y sobre todo en los niños, veremos encaminados los procesos del duelo. Depende en gran parte de la influencia de los padres, cómo es que el menor tenga estas etapas. El proceso de duelo se puede dar de una manera normal o de una manera patológica. ¿Cómo se va a distinguir estos dos procesos? Bueno, nos dice González Dull en su investigación, cuando un menor tiene una separación temprana de los padres sin el proceso debidamente llevado, normalmente de adulto, en su mayoría, de acuerdo a la investigación que Dull nos pone, ya les pondremos ahí el dato, tienen una mayor propensión a un duelo patológico. Entonces, ¿cómo podemos identificar un duelo patológico? Cuando dura más de 2 meses, cuando hay pensamiento de muerte, cuando hay deterioro funcional, cuando empieza a sentirse enfermo o empieza a tener alucinaciones, hablé, hice, vi, imaginé, empieza a tener, no nada más el que tú digas, es que lo oí, es que lo vi en un sueño. Bueno, ese es un proceso normal, pero cuando ya hay de verdad una alucinación completa, cuando todas tus actividades se ven detenidas, cuando el tiempo ya es prolongado, entonces valdría la pena acudir a un especialista a que nos asista y nos apoye, porque aquí sí se puede estar presentando un posible caso de duelo patológico. Comúnmente, incluso por ejemplo en el divorcio, el menor deja de ver al papá o deja de ver a la mamá. Y en ello deja de ver a los abuelos también. Y aunado a esto hay un montón de diálogos de agresión con respecto a la pareja que no está viendo. Entonces él empieza a tener estos sentimientos de enojo, de alucinación, empieza a sentirse abandonado, empieza a manejar culpa y no tiene nada claro, porque además mamá y abuelos y todos están en su propio proceso de duelo. Es importante asignar al menor un tiempo específico y exclusivo para su duelo, donde ni la opinión de mamá, ni la opinión de papá, ni la de los abuelos va a ser importante en ese momento. Papá y mamá, por su parte, deberían también tener su propio proceso para hacer esta separación de la manera más sana posible. Esto siguen siendo una familia. Por ejemplo, hay 4 etapas, hay un montón de teorías del duelo, cada una es diferente de acuerdo a los valores, al contexto, a la fortaleza, a las ideologías, pero en general el proceso emocional que lleva consigo un duelo está la negación, primero el decir, no, esto no está pasando, perdón, esto no es real, la ira, el enojo es por qué está pasando, que se creen, ¿no? La furia. Luego viene la negación, no quiero. Y luego viene un proceso depresivo y después de cada una de estas etapas, pues puede venir la aceptación. Eso sería un proceso de duelo relativamente normal, que es impacto, repliegue y recuperación. Tengamos cuidado en la cuestión de entrevistas con menores, de tener bien claro en qué etapa se encuentra. Porque si yo entrevisto al menor en una etapa de negación, no, eso no es cierto, ¿no? Claro, pero ni siquiera va a estar mintiendo, él de verdad está en ese proceso. Si está en un proceso de enojo, no lo quiero ver, no quiero, yo lo odio, es malo, no me interesa. Si está depresivo, entonces no quiero soltarme de mi adulto de confianza, me apego a él, estoy aterrado de lo que pueda suceder afuera. Entonces debemos conocer en qué momento está el menor para poder tener una perspectiva mucho más objetiva. Los menores empiezan a tener cambios de conducta en las escuelas, en cuanto a la relación de sus adultos,
con sus propios compañeros, empiezan a tener sentimientos como el abandono, porque a lo mejor mamá además se tuvo que ir a trabajar, o papá, y entonces, además de todo este proceso, perdí estabilidad económica y perdí el ver al único adulto que me quedaba aquí. Y normalmente no se les explica con veracidad lo que está sucediendo. Todo esto mal trabajado, mal encauzado, si como adultos hablamos desde la ira y desde el ego y no desde el corazón y desde la verdad, y no entendemos que yo estoy peleándome con mi historia, con mi pareja, pero no con el papá de mi hijo. Entonces, tratar de que esto se quede entre adultos y hagamos a nuestros pequeños a un ladito, porque ellos tienen su propia historia con ese adulto que en este momento no nos cae muy bien. Hay que desarrollar en los niños competencias para reconocer sus propias emociones, poder modificarlas, poder comunicarlas, y también con el entorno y decir, ok, mi mamá está así, mi papá está así, y lo puedo asimilar, lo puedo observar y lo puedo comunicar. No se trata de que nos enojen. Si nosotros negamos nuestras emociones, entonces ellos creen que hablar las emociones es malo, que uno no debe sentir. Curiosamente hoy vi un taller de comunicación emocional y cuando yo le pregunto al niño o a la niña, ¿qué le da miedo a tu papá? Nada. Nada. No, nada. ¿Y a ti? Creo que los fantasmas. Oye, ¿y a tu mamá algo le da miedo? No. Okay. ¿Y qué la hace feliz? Que yo sea feliz. ¿Y qué la hace triste? Que yo no me porte bien. Son responsabilidades enormes que dejamos en el peso de niños de 4 o 5 o 6 años. Entonces, como adultos, en estos procesos tenemos la responsabilidad de no cederles estas cargas emocionales que no les corresponden. Mi felicidad, mi amor, depende de mí. Me encanta que tú seas feliz y compartirla contigo. Pero también si estás triste te apoyo y te apapacho y también lo disfruto. Y si yo estoy triste también me encanta que me apapaches y eso también me lleva a la felicidad. Un diálogo abierto, un diálogo honesto. Ofrecer a los menores espacios de escucha y de apoyo, abriendo sobre todo puertas de comunicación positivas con sus padres, con sus adultos, con sus pares, incluso en las escuelas. Si hubiera estos diálogos constructivos, evitaríamos un montón de problemas con los niños. Pero regresando y no por aislarme, sino en estos procesos de duelo, esto es muy importante. ¿Cómo lograrlo? Aceptar la realidad, decir, mi vida pasó esto. Vive el dolor de la pérdida en contacto con sus emociones, adaptación a este nuevo ambiente y el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer, por ejemplo? Y reitero, está aquí una familia, 2 casas, el manual para sus hijos y para hijos en proceso. Es de la psicóloga infantil Ana Paula Gutiérrez Ortiz. Pueden encontrarla en Facebook en Inteligencia Emocional para Niños. Gran amiga, ya la entrevistamos hace un par de programas. Un manual bellísimo. Aquí en Mérida, en Conciencia Emocional, se da el taller para niños en proceso, con padres en proceso de divorcio, por si quieren visitarnos y lo hacemos con este manual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí antes vivíamos todos juntos y vamos a narrar la historia positiva, pero vamos a dejar que el niño sea quien nos las narre. Luego, papá y mamá no estaban tan contentos. Ni yo tampoco. Y entonces el menor nos expresará sus emociones. Tuvimos tristeza y miedo a lo mejor, cómo sentía su cuerpo, tenía ganas de qué cuando esto estaba pasando y que él vaya narrando todo lo que fue viviendo. Después de un tiempo ellos decidieron vivir en casas separadas para que cada uno estuviera contento. Y viene este proceso de cambio. Luego, explicar por qué las parejas se separan en un tono positivo, en un tono constructivo.
Y irlo acompañando, fotos de mamá, fotos de papá, árbol genealógico, abrazos. Recordemos una cosa, siguen siendo familia, el enojo va a pasar, la ira va a pasar, pero papá va a seguir siendo papá y mamá va a seguir siendo mamá. Tengamos procesos amorosos en cualquier decisión que tomemos en nuestra vida. Fue un gusto, se nos acabó el tiempo, espero que este programa les haya gustado. Les mando un gran abrazo. Doctor Paulino, muchas gracias por su confianza. Espero verlos muy pronto y cualquier cosa nos encuentran en las páginas de internet, de Facebook. Hay un montón de links, ahí nos buscan. Mi nombre es Lucila Nader, fue un gusto acompañarlos. Buenas noches.